Un ex pastor alemán K9 fue encontrado congelado en la carretera con sus dos cachorros hasta que un soldado vio al impensable. Allí, en un camino desolado y helado, un ex pastor alemán K9 yacía congelado junto a sus dos pequeños cachorros, aferrándose a la vida. Todos los que pasaron por pensamiento que ya se había ido, solo otra triste víctima de un cruel invierno. Pero cuando un soldado de licencia notó algo que nadie más tenía, todo cambió. Lo que hizo a continuación te dejará absolutamente sin palabras. Esta es una historia de coraje, lealtad y una segunda oportunidad que tocará su corazón de una manera que no olvidará pronto. Antes de sumergirnos en este increíble viaje, asegúrese de suscribirse al canal, como este video, y encender las notificaciones. Su apoyo nos ayuda a traerle historias más inspiradoras como esta cada semana. El viento temprano en la mañana aulló a través de la carretera abandonada, llevando consigo un frío que cortó directamente al hueso. La nieve se desplazó a través del pavimento agrietado, acumulándose montículos desiguales donde no habían pasado los autos en horas. Era un tramo de camino desolado que pocos se atrevieron a viajar durante los muertos del invierno. Y ahí es donde la vio el sargento del personal, Daniel Reeves. Al principio, pensó que era solo otro montículo de nieve, una forma medio enterrada contra el hombro del camino. Pero algo atrapó su ojo entrenado, un brillo de marrón debajo del hielo, una contracción, la más mínima señal de vida. Daniel golpeó los frenos. Su camioneta se deslizó ligeramente en la superficie resbaladiza. Batió el corazón, abrió la puerta y corrió hacia la forma. El frío golpeó su rostro como cuchillos. Cuando lo alcanzó, su corazón casi se hizo añicos. Allí, curvado protectoramente alrededor de dos pequeños cachorros que gimieron, había un pastor alemán. Su cuerpo estaba cubierto de helada, sus respiraciones superficiales y harapientos. Los cachorros se acurrucaron contra ella, apenas moviéndose, sus pequeños cuerpos temblando del frío. Daniel cayó de rodillas. «Oye, niña», susurró con urgencia, quitándose su gruesa chaqueta y colocándola suavemente sobre la familia temblorosa. «Espera, te tengo». La madre levantó la cabeza débilmente ante el sonido de su voz. Sus ojos se encontraron con los suyos por un momento breve y desgarrador. Había dolor allí, pero también algo más: confianza. El corazón de Daniel S. Torchio había servido junto a unidades K9 durante sus despliegues en el extranjero. Sabía esa mirada. Era el aspecto de un perro que había dado todo y no esperaba nada a cambio. Pero, ¿qué estaba haciendo un canino aquí, abandonado con sus cachorros en medio de la nada? Las preguntas se arremolinaron en la mente de Daniel, pero no había tiempo para pensar. El frío era implacable, y cada segundo podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Con manos cuidadosas y estables, sacó a los cachorros en sus brazos, sintiendo sus pequeños cuerpos apenas moviéndose contra su pecho. Luego alcanzó a la madre. Al principio, se estremeció, un gemido bajo y roto escapó de su garganta. Pero cuando Daniel volvió a hablar con ella, su voz tranquila y estable se relajó lo suficiente como para que la levantara. Ella era más pesada de lo que esperaba. Todo músculo debajo de pelaje enmarañado, pero peligrosamente delgado, sus costillas presionando bruscamente contra sus brazos. Daniel los llevó de regreso a su camioneta. Sus botas crujieron por la nieve, su mente acelerando. Dentro del camión, pasó el calor a toda velocidad, envolviendo a los perros en cada pieza de ropa de repuesto que pude encontrar. Los cachorros giraban suavemente, sus pequeñas patas alcanzaban a su madre. Daniel observó, su garganta apretada. «No estás muriendo hoy», murmuró ferozmente. «No en mi reloj». Necesitaba hacer que ayuden a ayunar. La ciudad más cercana todavía estaba a 30 millas de distancia, y su teléfono celular no tenía señal tan lejos. Apretando los dientes, Daniel arrojó el camión en marcha y aceleró por el camino helado, una mano estabilizando el paquete de vida a su lado. Mientras conducía, seguía mirando a la madre. Sus ojos se abrieron y cerraron, luchando para mantenerse conscientes. Presionó su hocico débilmente contra sus cachorros, ofreciéndoles la pequeña calidez que le había dejado. Daniel sintió que algo se agitaba profundamente dentro de él, algo que no había sentido en mucho tiempo. Un sentido de propósito, un sentido del deber más allá de los uniformes y los campos de batalla. No solo estaba salvando una vida hoy, estaba salvando una historia, una de supervivencia, de lealtad, de amor inquebrantable entre una madre y sus hijos. Y prometió entonces y allí no dejaba que su historia terminara en el frío. No así. Adelante, el horizonte nevado se extendió sin fin, una cinta de blanco contra un cielo gris. La ciudad todavía estaba lejos.
La respiración del perro madre estaba creciendo menos profunda. Daniel presionó más fuerte sobre el gas, rezando que el camión aguantara, rezando para que el destino, por una vez, estuviera de su lado. Todavía no lo sabía. Pero este momento, esta carrera desesperada contra la muerte, marcaría el comienzo de un vínculo que cambiaría su vida para siempre. Y pronto, Daniel descubriría la desgarradora verdad sobre el pastor alemán congelado en el camino y por qué se había quedado atrás. El camión se deslizó ligeramente cuando Daniel lo empujó más fuerte, los neumáticos luchando para agarrar el camino congelado. Apretó sus manos alrededor del volante, sintiendo cada nervio en su cuerpo tenso. El calentador estaba volando, pero el frío ya se había filtrado profundamente en la pequeña familia acurrucada a su lado. La madre perro yacía sobre el asiento del pasajero. Su respiración es poco profunda y trabajaba. Sus cachorros, pequeños giros de pelaje, estaban ubicados contra su lado, aferrándose a los últimos restos de calor que podía ofrecer. Daniel los miraba cada pocos segundos. Su corazón golpeaba contra sus costillas. «Espera, niña», susurró en voz baja. «Solo un poco más». En la distancia, lo vio, los débiles contornos de una estación de servicio en las afueras de la próxima ciudad. Luz, refugio, ayuda. Presionó más fuerte sobre el acelerador. Cuando se detuvo en el lote nevado, apenas logró detener el camión antes de saltar y correr adentro. La campana sobre la puerta se encogió bruscamente cuando irrumpió en la pequeña tienda de conveniencia, sacando miradas sobresalientes del anciano detrás del mostrador. «Hey, on veterinario cerca». Daniel jadeó. Su aliento salió en nubes afiladas. ¿Una clínica de emergencia? ¿Algo? El hombre parpadeó. Luego asintió rápidamente. A unos 5 minutos de la carretera. Sigue a Main Street hasta que veas el granero rojo. Ya pasa allí. Sin perder otro segundo, Daniel corrió de regreso al camión. En el interior, los ojos de la madre revoloteaban débilmente. Ella trató de levantar la cabeza, pero falló. Uno de los cachorros dejó escapar un pequeño y desesperado gemido. El pecho de Daniel se apretó dolorosamente. «Vas a lograrlo», prometió, su voz feroz. «Lo juro». Condujo como un hombre poseído, siguiendo las instrucciones del hombre a través de las aguas calles. Cuando redondeó una esquina, lo vio, un pequeño edificio de ladrillos con un letrero maltratado en el frente, Notre Animal Clinic. El alivio lo inundó. Se detuvo torcido por la entrada, agarró su chaqueta llena de cachorros en un brazo y levantó suavemente a la madre perra con la otra. La puerta se abrió antes de que él la alcanzara. Una mujer con matorrales, el veterinario o tal vez una tecnología, se apresuró hacia él. «Dios mío», respiró. «Tráelos rápidamente». En el interior, la clínica olía a antiséptico y calor. Daniel colocó cuidadosamente la madre y sus cachorros en una mesa acolchada mientras el personal pululaba a su alrededor. «¿Cuál es su historia?», el veterinario preguntó enérgicamente, ya revisando los vitales de la madre. «Los encontré junto a la carretera», dijo Daniel, congelado, apenas respirado. El veterinario, una mujer de mediana edad con ojos amables, asintió sombríamente. «Ella es una luchadora», dijo, «pero ella está al límite. Estos cachorros también. Haremos todo lo que podamos». Daniel se retrocedió, indefenso, mientras enganchaban a la madre a líquidos calientes. 4, envolvieron a los cachorros en mantas calentadas y monitoreaban sus temperaturas. Minutos pasaron como horas. Finalmente, el veterinario se le acercó, quitándose los guantes. «Todavía no están fuera del bosque», dijo, «pero los tienes aquí justo a tiempo. Otra hora, tal vez menos, no lo habrían logrado». Daniel dejó escapar un aliento que no se había dado cuenta de que estaba sosteniendo. Sus manos temblaban de la adrenalina, del miedo, por la enormidad de lo que casi sucedió. «Gracias», dijo con voz ronca. El veterinario le dio una pequeña sonrisa. «Gracias», corrigió. «Los guardes». Mientras el personal continuaba trabajando, Daniel se sentó fuertemente en una silla desgastada junto a la pared, mirando a la pequeña familia luchando por sus vidas. Se sintió responsable de ellos ahora, profundamente, ferozmente responsable. No podía simplemente alejarse. Una enfermera se le acercó un poco más tarde, sosteniendo un portapapeles. «Señor, vamos a necesitar información para los registros». Daniel asintió automáticamente. «Además», agregó suavemente, «necesitaremos saber qué quiere hacer si sobreviven». Él la miró. La pregunta se hundía profundamente en su pecho. Ya podía sentirlo. Esto no era solo un rescate.
Fue el comienzo de algo mucho más grande. Mientras miraba a la madre perro, quien, a pesar de su dolor, seguía empujando su nariz suavemente hacia sus cachorros, Daniel tomó una decisión, una que cambiaría toda su vida para siempre. Daniel se quedó en la clínica mucho después de que se puso el sol. La madre perro, todavía débil pero viva, dormía en una cama suave que el personal había arreglado para ella. Sus dos pequeños cachorros, envueltos en telas cálidas y conectadas a suaves almohadillas de calefacción, ubicados a su lado. Sus pequeños cofres se elevaron y cayeron en ritmo frágil. El veterinario, el doctor Harper, los revisó regularmente, ofreciendo actualizaciones de Daniel a las que se aferró a que les guste las líneas de vida. Son luchadores, dijo una vez con una sonrisa cansada. Al igual que su madre. Daniel se sentó junto a la ventana, observando la nieve caer en sábanas gruesas y silenciosas afuera. No había planeado pasar su día o su noche de esta manera. No había planeado tanto preocuparse. Pero de alguna manera, en el espacio de unas pocas horas, todo dentro de él había cambiado. Pensó en las batallas con las que había luchado en el extranjero, los hermanos que había perdido, la lealtad que había visto solo en los momentos más puros, momentos de la vida o muerte. Esa misma lealtad se reflejaba ahora en la forma en que la madre perro se negó a volver ese té a menos que sus cachorros estuvieran lo suficientemente cerca como para tocar. Lo sintió, se formó un vínculo. A la medianoche, el doctor Harper se acercó a él nuevamente. Ella necesita un hombre, dijo suavemente. Si ella se atraviesa, y creo que lo hará, se merece uno. Daniel miró al perro maltratado. Sus orejas se sacudieron ligeramente, como si aún pudiera escucharlos a pesar de su agotamiento. Un nombre apareció en su mente antes de que pudiera detenerlo. Honor, dijo. El doctor Harper inclinó la cabeza. Se adapta a ella. ¿Y los cachorros? Preguntó ella. Daniel se acercó a la cama, agachándose junto a las pequeñas figuras acurrucadas contra su madre. Uno era un poco más grande, con un meneo feroz y terco incluso en el sueño. El otro era más pequeño, frale, pero se aferraba también a la vida. Valor, dijo, señalando al más grande. Y la esperanza, agregó. Su voz se apoderó ligeramente mientras miraba al pequeño Runt. Honor, valor, esperanza, tres nombres tejidos juntos por supervivencia. A la mañana siguiente trajo nuevas batallas. Aunque la temperatura de Honor se había estabilizado, los cachorros se mantuvieron críticos. El doctor Harper advirtió a Daniel que las primeras 48 horas fueron las más peligrosas. Son fuertes, le tranquilizó, pero tan pequeños, necesitarán atención las 24 horas. Sin dudarlo, Daniel ofreció. «Lo haré», dijo. No estaba seguro de lo que lo había hecho cargo. La lógica le dijo que estaba loco. Su vida no fue construida para criaturas pequeñas y frágiles. Su apartamento era apenas lo suficientemente grande para sí mismo. Sus siguientes órdenes de despliegue estaban esperando, pero no podía alejarse. No de ellos. Pasó los siguientes 2 días durmiendo en las incómodas sillas de la clínica, alimentando las pequeñas gotas de fórmula de los cachorros a través de una jeringa cada 2 horas, acariciando la cabeza de Honor cuando gimió sus pesadillas. Honor comenzó a confiar en él rápidamente. Al principio, su cola apenas se movía, solo el más mínimo golpe de reconocimiento cada vez que entraba en la habitación. Pero pronto, ella comenzó a levantar la cabeza, empujando su mano por atención, ofreciendo suaves gravámenes de gratitud cuando se acomodó a su lado. Era el tipo de lealtad que Daniel había visto en los mejores caninos en el extranjero, del tipo que se ganó, nunca exigido. A medida que pasaban los días, Valor se fortaleció. Se retira y se retorció durante la alimentación. La esperanza era más lenta de ponerse al día, pero su espíritu era innegable. Luchó por cada respiración, cada latido, cada gota de leche con una ferocidad que hizo que el cofre de Daniel doliera con orgullo. Ya no solo los estaba salvando, también lo estaban salvando. Pieza por pieza, Daniel sintió que partes de sí mismo que pensaba que estaban comenzando a reparar, las partes que habían sido ahuecadas por la guerra, por la pérdida, por la soledad. No fue solo su supervivencia en juego. Era suyo. Y en el fondo, sabía que la batalla más grande aún se adelantaba porque alguien, en algún lugar, había abandonado el Honor y sus cachorros en el helado. Y Daniel estaba decidido a averiguar quién y por qué. El cuarto día trajo más que esperanza. Trajo preguntas que Daniel ya no podía ignorar. El Honor estaba sanando más rápido ahora. Podía sentarse, mover la cola débilmente y acariciar a sus cachorros con la feroz protección de una madre que había enfrentado la muerte y ganado.
Valor y Ope se fortalecieron por hora. Sus pequeños cuerpos se llenaron. Sus ojos comenzaron a abrirse en los tonos más suaves de gris azul. Pero entre la alimentación de las botellas y las sesiones cuidadosas de carguetones, algo rojo la mente de Daniel. ¿Quién las había dejado ahí fuera? La DRA. Harper también había planteado la pregunta durante una de sus rondas. Ella claramente es una perro entrenado, señaló, ajustando la cuarta del honor. ¿Ves las muescas en su oído? Esa es una marca de identificación militar K9 estándar. Daniel asintió sombríamente. También había visto suficientes perros de servicio en su tiempo para reconocerlo. El honor no fue tan callejero. Ella había sido soldado y alguien la había tirado como basura. El pensamiento hizo que su sangre hierva. Después de consultar con el empleado de la ciudad y hacer algunas llamadas telefónicas a los refugios locales, Daniel confirmó lo peor. No hay informes de la descripción de honor de un perro desaparecido. Sin rescates, sin adopciones pendientes. Era como si simplemente hubiera desaparecido o hubiera sido obligado a desaparecer. No podía dejarlo ir. Una tarde, después de asegurarse de que la pequeña familia estuviera segura y cálida en la clínica, Daniel volvió a su camioneta y condujo a las afueras de la ciudad. Siguió la carretera de regreso al lugar donde los había encontrado por primera vez, estacionado al costado de la carretera donde la nieve todavía estaba perturbada por su desesperada parada. El lugar parecía aún más frío, incluso más solitario a la luz del día. Salió del camión y comenzó a caminar, escaneando el suelo con cuidado. No tardó mucho. Medio oculto por un disco de nieve, vio algo: los restos de una caja, viejo plástico roto con una puerta rota colgando por una bisagra. Hubo marcas de rasguños en la tierra y la nieve, como si algo o alguien tuviera problemas. Al lado de la caja, medio enterrado en el aguanieve, yacía un trozo de tela desgarrado. Daniel lo recogió con cuidado. Era parte de un problema uniforme, militar, con el camuflaje. Su intestino se torció. Alguno donde a lo largo de la línea, Honor había pertenecido a alguien en servicio, y la habían abandonado, o peor. La ira aumentó como la bilis en la garganta de Daniel. Había visto mucha oscuridad en su vida, pero esta traición a un soldado, incluso uno de 4 patas, lo enfermó más de lo que pudo decir. Tomó fotos de la caja y la tela con su teléfono, documentando todo. Descubriría quién había hecho esto. Le debía mucho Honor. De vuelta en la clínica, Daniel encontró a Honor sentado, sus oídos pinchando ligeramente cuando lo vio entrar. Valor se entusiasmó con entusiasmo ante el sonido de sus botas en el piso de baldosas. Incluso la pequeña Esperanza se retorció de una fuerza sorprendente. Sus ojos se abrieron para ver su mundo por primera vez. Daniel se arrodilló a su lado, pasando una mano a través del grueso pelaje de Honor. «Encontré donde te dejaron», dijo en voz baja, su voz llena de emoción. «No sé quién todavía, pero no me doy por vencido». Honor se inclinó en él, su cuerpo cálido y estable contra su lado. Una promesa silenciosa pasó entre ellos. Ninguno de ellos enfrentaría al mundo solo de nuevo. Más tarde esa noche, mientras Daniel se sentó alimentando Esperanza de una pequeña botella, el doctor Harper entró con una mirada seria en su rostro. «Es posible que quieras ver esto», dijo, entregándole una tableta. En la pantalla había un artículo de noticias de hace 2 años sobre una base militar no muy lejos de donde había encontrado Honor. El artículo detalló los recortes presupuestarios, una decisión controvertida de desmantelar varias unidades K9, enterrada en la sección de comentarios, susurró rumores de que no todos los perros habían sido reanudados de manera segura. Algunos simplemente habían desaparecido. Daniel sintió que el peso de esas palabras se asentó en su pecho como una piedra. Honor no solo había sido abandonado, había sido borrada, tirada después de años de servicio leal, y quien era responsable se había salido con la suya hasta ahora. Pero Daniel sabía una cosa segura: no iba a dejar que se salgan con la suya más. No mientras todavía tenía aliento en su cuerpo. Porque el honor, el valor y la esperanza no eran solo sobrevivientes. Eran una familia ahora. Y Daniel lucharía por ellos sin importar lo que fuera necesario. A la mañana siguiente, trajo una lluvia helada que deslizó las calles y convirtió los bancos de nieve en ríos grises y fangosos. Daniel se sentó en su camioneta fuera de la clínica de animales Knowtree, mirando la tableta que el doctor Harper le había dado la noche anterior. Cuanto más leyó, más enojado se volvió. Se suponía que las unidades K9 desmanteladas habían sido retiradas con honor, colocadas en casas, tratadas como los héroes que eran. Pero en algún lugar del caos de los recortes presupuestarios y los equipos disueltos, algunos de los perros simplemente habían desaparecido.
Se había perdido el papeleo. Los registros habían sido mal fusionados. Nadie había sido responsable. El honor probablemente había sido uno de ellos. Descubierto, embarazada, dejada para morir en el frío. Daniel apretó los puños en el volante. No podía soportar la idea. No lo haría. Un golpe en la ventana lo hizo saltar. Era el doctor Harper, inclinado en un abrigo grueso, sosteniendo una carpeta de manila. «Encontré algo», dijo mientras Daniel rodaba por la ventana. Tomó la carpeta y la abrió. Dentro había viejos registros militares, un archivo de servicio K9. Una fotografía recortada a la cima mostraba a un orgulloso pastor alemán sentado alto junto a un manejador con uniforme. Su nombre era diferente al Delta. Daniel Monroe Law Photo. Los ojos eran inconfundibles. Fue honor. El nombre del manejador se enumeró claramente, el sargento Kyle Monroe. El doctor Harper aprovechó la página. «Revisé», dijo. Monroe dejó el servicio en circunstancias menos que honorables. Asuntos disciplinarios. Vive en una ciudad a 1 hora al oeste de aquí ahora. El estómago de Daniel S. Torchio. Sabía lo que tenía que hacer. Tomó menos de 2 horas encontrar a Monroe. Daniel estacionó a través de la calle desde una casa deteriorada con pintura pelada y un porche hundido. Un camión oxidado se sentó en el camino de entrada, su parachoque sostenido por cinta adhesiva. El vecindario estaba tranquilo, el aire pesado con el olor a lluvia y leñador. Daniel vio la casa por un largo momento antes de salir. Cuando se acercó, la puerta se abrió. Kyle Monroe se paró en la puerta, la lata de cerveza en la mano, los ojos de sangre y cauteloso. «¿Sí?» Él ladró. Daniel mantuvo su voz tranquila. «Estoy buscando información sobre una unidad K9, un perro llamado Delta». La expresión de Monroe cambió. Un destello de reconocimiento, luego molestia. «No sé de qué estás hablando», dijo, ya comenzando a cerrar la puerta. Daniel metió su bota en el marco. «Creo que sí», dijo, su voz endureciéndose. Se quedó para morir en la ruta 12 con 2 cachorros. Monroe S. Burlow. «No es mi problema. Nos dijeron que podíamos guardarlos o dejarlos. No valía la pena». Muddam se atenuó. Las palabras golpearon a Daniel como un golpe en el intestino. «La abandonaste», dijo, su voz baja con furia. Monroe se encogió de hombros. «No era solo yo. Toda la unidad fue abandonada cuando los recortes de presupuesto alcanzaron. A nadie le importaba. ¿Por qué debería?» Daniel lo miró, asco saliendo como bilis. «Deberías haberle importado», dijo con frialdad. «Ella confió en ti». Por un momento, el UNROE parecía casi culpable. Casi. Pero luego golpeó la puerta en la cara de Daniel. Daniel se quedó allí por un largo segundo, la lluvia sumergiéndose en su chaqueta, sus puños temblando con el esfuerzo por detenerse. No había nada que pudiera hacerle a Monroe ahora. No se pegarían cargos. No se serviría justicia de la manera que quería. Pero había una cosa que podía hacer. Podía asegurarse de que Honor, no, Delta, entra, ella nunca volvería a ser abandonada. De vuelta en la clínica, Daniel se arrodilló junto a su cama. Honor, o Delta, levantó la cabeza mientras se le acariciaba las orejas suavemente. «Tu pasado no te define», susurró. «No eres lo que dejó atrás. Ahora eres Honor». Ella empujó su mano con su hocico, sus ojos suaves y confiados. Valor y Ope se pusieron y se retorcieron a su lado, lleno de vida y luz. Daniel sonrió, un nudo apretado que se afloja dentro de él. La oscuridad de su pasado nunca los volvería a tocar. Se había asegurado de eso. Pero mientras miraba a la frágil familia que había salvado, y que lo había salvado, sabía que aún no habían terminado. Todavía había una pelea más por delante. Y esta vez, lo enfrentarían juntos. El primer calor real de la primavera se arrastró sobre Northridge unas semanas más tarde, derritiendo los últimos tercios parches de nieve. Los brotes aparecieron en los árboles. El hielo se rompió en los bordes de las carreteras. El mundo se estaba despertando, y también lo fue el Honor. Bajo el cuidado de Daniel, se hizo más fuerte todos los días. Atrás quedó el perro frágil y medio congelado que había encontrado en la carretera. En su lugar había un orgulloso y alerta pastor alemán, su abrigo grueso y saludable nuevamente. Sus ojos brillaban con una nueva vida. Se movió con gracia, protector y vigilante sobre sus cachorros, que ahora eran regordetes y torpes bolas de energía persiguiéndose alrededor del patio de la clínica. Daniel pasó cada minuto libre allí, ayudando al doctor Harper con la alimentación, la limpieza, cualquier cosa que pudiera hacer. Pero en el fondo,
Sabía que no podía quedarse así para siempre. Necesitaban más. Necesitaban un hogar. Una noche, cuando el sol se puso en un resplandor de naranja a través del pequeño pueblo, Daniel se sentó con el doctor Harper en los usos pasos de la clínica, observando Honor y los cachorros caían en la hierba. «Sabes», dijo, empujándolo suavemente con su hombro, «no pueden quedarse aquí para siempre». «Lo sé», dijo Daniel suavemente. «Podrías adoptarlos», dijo, medio bromeando, medio esperanza. Daniel se rió por lo bajo. «Vivo en un pequeño apartamento sobre una ferretería. Sin patio, sin espacio». El doctor Harper sonrió. «Tal vez es hora de encontrar un lugar nuevo». Las palabras alojadas profundamente en el cofre de Daniel. Miró a Honor, sentado alto, mirando Valor y Ope luchar en el crepúsculo. Ella le devolvió la mirada con esos sabios y leales ojos. Ella había confiado en él cuando no tenía razón para hacerlo. Tal vez era hora de que él también confió en sí mismo. Esa noche, Daniel se sentó en la mesa de su cocina con una computadora portátil, escaneando listados de alquiler hasta que sus ojos se borraron. Él rodeó los lugares con yardas, con espacio para correr. Hizo llamadas. Completó aplicaciones. 2 semanas después, lo encontró. Una pequeña granja a las afueras de la ciudad, rodeada de campos y árboles, con un camino largo y sinuoso y un porche lo suficientemente grande como para que un perro se estire al sol. No era elegante. No era moderno, pero fue perfecto. El día que trasladó Honor, Valor y Ope a la granja fue uno de los mejores días de la vida de Daniel. Los cachorros salieron a través del espacio abierto, cayendo uno sobre el otro en la hierba alta. Honor exploró cada centímetro de la casa con cuidado, olfateando las esquinas, revisando cada puerta y ventana antes de finalmente establecerse a los pies de Daniel con un suspiro profundo y contento. Mientras estaba parado allí, observándolos reclamar su nuevo hogar, Daniel sintió que algo se abrió dentro de él, una calidez lenta y poderosa que expulsó años de soledad y miedo. Esto ya no era solo un rescate. Esta era familia. Esa noche, cuando una lluvia suave tambaleaba suavemente contra el techo, Daniel se sentó en el porche con Honor estirado a su lado. El Valor se acurrucó en su regazo y esperaba que se quedara dormidos. «Me salvaste, ya sabes», susurró en la oscuridad. Honor levantó la cabeza, como si ella entendiera. «Me recordaste cómo se ve la lealtad», dijo Daniel, «lo que significa coraje real. No se trata de luchar contra las guerras o las medallas ganadoras. Se trata de nunca renunciar a los que amas». Honor apoyó su cabeza contra su pierna, un peso suave y pesado lleno de confianza. Durante mucho tiempo, se sentaron allí en la tranquilidad, los únicos sonidos los suaves suspiros de cachorros dormidos y el suave susurro de la lluvia. Pero en el fondo, Daniel sabía que este no era el final de su viaje. Era solo el comienzo. Porque la verdadera lealtad no se desvanece con el tiempo. Solo se fortalece. Y lo que sea el futuro, lo enfrentarían juntos. Dentro de la granja, escondida entre las pocas posesiones que Daniel había traído consigo, se sentó una pequeña placa de madera que había colgado sobre la chimenea. Decía simplemente, honor, valor, esperanza. 3 nombres que significaban supervivencia. 3 nombres que significaban familia. 3 nombres que le habían dado a Daniel Reeves una segunda oportunidad en la vida, justo cuando lo necesitaba Mocaye. Pasaron meses y la granja se llenó lentamente de vida. El jardín floreció con flores silvestres. Los campos se volvieron exuberantes y verdes bajo el sol de verano. Las aves cantaban desde los árboles y el aire llevaba el aroma de la lluvia y la hierba recién cortada. Era un mundo muy alejado del camino helado donde Daniel había encontrado Honor y sus cachorros aferrados a la vida. Valor y Ope crecieron rápidamente, arrojando su torpita e incomodidad de su cachorro y floreciendo en perros jóvenes fuertes y vibrantes. Valor era audaz y protector, siempre primero a la puerta cuando se acercaba un extraño. La esperanza, aunque más pequeña, tuvo un corazón feroz, vicinicio, rápido y siempre el primero en sentir los estados de ánimo de Daniel. Y Honor. Honor se convirtió en el verdadero guardián de la casa. Ella siguió a Daniel a todas partes. A la ciudad, en caminatas por el bosque, hasta las tardes tranquilas en el porche. Su pasado como K9 nunca estuvo muy por detrás de ella. Vivía la forma en que escaneaba cada horizonte, como se colocaba entre Daniel y cualquier amenaza percibida. Pero ella también encontró algo nuevo aquí: paz. Ya no necesitaba luchar por su lugar en el mundo. Ella lo había encontrado. Una noche, mientras una puesta de sol dorada pintaba el cielo, Daniel se sentó en los escalones del porche, arrojando una pelota perezosamente para el valor y la esperanza.
Honor yacía a su lado, con la cabeza descansando sobre su rodilla. Un camión maltratado se detuvo en el camino de entrada. El cartero que dejó un sobre grueso y de aspecto oficial. Daniel lo abrió y leyó la carta con cuidado. Era del ejército. Después de meses de presionar, de escribir cartas, de presentar quejas, se había escuchado la petición de Daniel. Estaban reconociendo oficialmente el servicio de honor. Le otorgaron una medalla por sus años de lealtad y sacrificio, un honor que le habían negado cuando fue abandonada. Daniel miró la carta, un bulto que se elevaba en su garganta. No era solo un pedazo de papel. Fue validación. Era justicia. Él dobló la carta con cuidado y miró a Honor, quien le golpeó la cola perezosamente contra el porche. «¿Lo hiciste, niña?», susurró. «Te ven ahora». El Mundo TV. El día de la ceremonia, Daniel se vistió con su viejo uniforme. Era más estricto de lo que solía ser, pero se sentía bien. Honor llevaba un nuevo collar de cuero, pulido hasta que brillaba. Se unieron en un pequeño escenario de la ciudad, rodeado de amigos, vecinos e incluso algunas cámaras de noticias. Mientras el alcalde fijaba la medalla en el collar de honor, Daniel se arrodilló a su lado, sintiendo que el peso del momento se asentó en el pecho. La gente aplaudió y las cámaras parpadearon, pero el honor mantuvo la calma, constante, el mismo alma valiente que siempre había sido. Después, docenas de personas vinieron a estrechar el honor de Daniel y Honor. Los niños abrazaron el valor y la esperanza, riendo mientras los perros jóvenes cayeron alrededor de sus piernas. Era más de lo que Daniel esperaba, más de lo que se atrevió a soñar. Esa noche, de vuelta en la granja, celebraron en silencio, solo los cuatro. Daniel asó a los filetes en el patio trasero, mientras que Valor y Ope perseguían luciérnagas. Honor yacía por el firepit, una reina que examina su reino. Daniel se sentó a su lado, sintiendo que la noche se calmó suave y cálida a su alrededor. «Me salvaste, Honor», dijo en voz baja, acariciando su grueso pelaje. «Me recordaste que la lealtad no muere. Solo espera a que el corazón adecuado lo encuentre de nuevo». Honor levantó la cabeza, apoyándolo contra su hombro, y juntos vieron a las estrellas aparecer una por una en el cielo oscuro. Daniel cerró los ojos, respirando el aroma de la tierra y el leña y el pelaje de los perros. En ese momento, entendió algo que nunca antes había comprendido. El hogar no era un lugar. El hogar era un vínculo forjado por la lealtad, endurecido por el sacrificio y sellado por el amor. Y mientras se tenían el uno al otro, nunca volverían a perder. No en la nieve, no en la oscuridad, no en la marcha interminable del tiempo. Estaban atados, no por sangre, sino por algo aún más fuerte. Eran una familia, y juntos habían encontrado su camino a casa. Si esta historia tocó tu corazón, recuerde que la lealtad y el amor pueden superar cualquier tormenta. Suscríbase al canal, deje un me gusta y comparta este video con alguien que cree en las segundas oportunidades. Sigamos difundiendo historias de coraje, esperanza y el vínculo inquebrantable entre los humanos y sus héroes K9.